Bueno, y ahora vamos con el último tipo de problemas del tema, que son los problemas de propiedades de las sustancias. Entonces, en este punto os he propuesto tres tipos de problemas, que son los referentes a puntos de fusión y ebullición. Os van a preguntar también problemas de los que hablan de la solubilidad y otros de la conductividad. Los de la conductividad ya los hemos visto porque hacen referencia al tipo de enlace. En la conductividad solo tenéis que ver si el enlace es iónico, conducen la electricidad, disueltos o fundidos, si es metálico, siempre, tanto en estado sólido como fundido, y si es covalente, nunca, a excepción del grafito. ¿De acuerdo? Entonces solo es identificar si es un enlace iónico, si es covalente o si es metálico. Y ya con eso decir si conducen en estado fundido, en fundido o sólido o nunca. ¿De acuerdo? Os dejo esos cuatro, ya los hemos corregido además en clase, pero para que veáis que es un tipo de problema que puede caer que os pregunten acerca de la conductividad. En cuanto a los de punto de fusión y ebullición y los de solubilidad, pues los vamos a ir haciendo. Yo os propongo estos y vamos a ir haciendo. Si queréis, los hacéis primero o veis primero un par de ellos para ver cómo se hacen y luego hacéis el resto, como queráis. Vamos a empezar por el 12D. Entonces, en el 12D, ¿vale? Que son, como hemos dicho, en los que nos van a preguntar sobre el punto de fusión y ebullición. En el 12D, que lo tenemos por aquí, 12D dice, nos dan estas moléculas de NH3 y de CH4 y BF3. CH4 y BF3. Entonces nos preguntan que, bueno, que comparemos solo estas dos. ¿Vale? Nos dicen en el 12D que comparemos el NH3, el CH4, el cual tendrá mayor punto de ebullición. Esto lo preguntan mucho, ¿vale? Y es una chorrada, o sea que es muy sencillo. Fijaros que la diferencia, podemos decir, si queréis copiar, pues que obviamente que estas dos moléculas son moléculas covalentes, formadas por un átomo no metálico, o sea, formada por dos átomos no metálicos, formada por átomos no metálicos. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Pues que el NH3 presenta puentes de hidrógeno, ya que hay enlaces entre el hidrógeno y un átomo muy pequeño y muy electronegativo, como es el nitrógeno, que podría ser también el oxígeno o el flúor. Los puentes de hidrógeno son las fuerzas intermoleculares más fuertes que hay entre moléculas covalentes, por lo cual el punto de ebullición del amoníaco va a ser mucho mayor que el del metano, que no tiene puentes de hidrógeno. ¿Vale? Fijaros que esta pregunta sale muchísimo. ¿Vale? Y os la encontráis aquí, y os la encontráis, por ejemplo, también en el 18D que os había propuesto y que es exactamente igual. Os piden comparar el NH3 con el CO2. Diríais exactamente igual. Ambas son moléculas covalentes porque presentan enlaces entre átomos no metálicos. La única diferencia entre los dos es que el amoníaco presenta enlaces entre el nitrógeno y el hidrógeno, con lo cual el punto de ebullición va a ser mayor el del amoníaco, ya que presenta puentes de hidrógeno, que es la fuerza intermolecular mayor, ¿vale? De mayor fortaleza entre moléculas covalentes. ¿Vale? Fijaros que por eso digo que es identificar cuál tiene puente de hidrógeno y es la que va a tener punto de ebullición o punto de fusión, porque va a tener mayor fortaleza. Por ejemplo, el 29B, en el 29B os dicen que os proponen aquí dos moléculas, que en este caso sería el 2-propanol, 2, 3. Entonces aquí tenemos el, y lo voy a poner así, ahora veréis porque vosotros lo podéis poner en forma, aquí me faltaría un hidrógeno, semidesarrollada, vale, yo lo pongo desarrollado para que veáis un poco dónde está el quid de la cuestión. Y también os ponen el etil, metil, éter, ¿vale? El etil, metil, éter.
¿de acuerdo? Entonces os dicen que cuál tiene mayor, bueno, la razón por la que el alcohol presenta mayor punto de ebullición. Ya os están dando la pista de que este es el que tiene el mayor punto de ebullición. Y ahora os preguntan por qué. Siempre que os pregunten por el punto de ebullición y fusión, va a ser entre sustancias, la comparación entre sustancias covalentes, pues va a ser porque presente puentes de hidrógeno. ¿Qué ocurre? Que el alcohol tiene enlaces entre oxígeno e hidrógeno, es decir, entre el hidrógeno y un átomo muy pequeño y muy electronegativo como es el oxígeno. Siempre decís esto, entre un átomo muy pequeño y electronegativo como es el oxígeno, pudiera ser también el nitrógeno o el flúor. Entonces aquí encontramos un puente de hidrógeno que hace que la fortaleza entre las moléculas de propanol sea mayor que entre las del éter, que fijaros que entre las del éter, para despistar no podéis decir, no, pero sí, aquí también hay hidrógeno y hay oxígeno. Pero fijaros que si atendemos a la estructura molecular, en realidad el oxígeno está unido a, si lo ponemos así, quizá lo veis un poquito mejor, o sea, nos tiene que despistar que el oxígeno está unido a los carbonos. En este caso, igual que aquí el oxígeno está unido al hidrógeno, aquí el oxígeno está unido a estos dos carbonos, ¿vale? Con lo cual no hay puentes de hidrógeno. Por eso el punto de ebullición del propanol es mayor que el del éter, ¿de acuerdo? Este sería el 29B, que era uno de los propuestos. Luego estaría el 30B, sería justificar de verdadero o falso. Este os lo he puesto porque es curioso también, ya que os lo ponen como entalpía de vaporización del agua. La entalpía de vaporización del agua, no os despiste, es el calor que nosotros necesitamos dar para vaporizar. ¿Qué quiere decir dar calor para vaporizar? Nos están preguntando por el punto de ebullición. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros nos dan para comparar dos sustancias moleculares, otra vez, que son el agua y el H2, el sulfuro de hidrógeno. Pues ocurriría lo mismo. Es mayor en el caso del agua, ¿vale? Tiene mayor punto de ebullición el agua, ya que tiene puentes de hidrógeno, es decir, enlaces entre, son puentes de hidrógeno, son fuerzas intermoleculares que se dan entre moléculas que presentan enlaces entre el hidrógeno y un átomo muy pequeño y electronegativo, como es el caso del oxígeno. Esta fuerza intermolecular es la de mayor fortaleza entre las fuerzas intermoleculares que encontramos en moléculas covalentes. El sulfuro de hidrógeno no tendría estos puentes de hidrógeno, luego su punto de ebullición sería menor, ¿vale? Fijaros que siempre que os preguntan puntos de comparación de puntos de ebullición y fusión en sustancias covalentes, siempre va a ser por puentes de hidrógeno. Y por último estaría, por ejemplo, el 32B. El 32B, lo mismo. Dice qué sustancia tendrá menor punto de ebullición. Aquí es el 32B y aquí fijaros que incluyen alguna más. Os dicen el HF, el F, el KF y el BF3, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí ya hay más tipos de sustancias. Esta sería covalente, esta sería metálica, esta sería iónica, esta sería covalente. Luego, las que mayor punto de fusión, de ebullición, aquí nos preguntan por el punto de ebullición, las que mayor punto de fusión tienen, desde luego, son las metálicas y las iónicas, ¿vale? Imaginaros fundir el hierro o fundir agua. Pues obviamente siempre las metálicas tienen un mayor punto de fusión y las iónicas que cualquier covalente. ¿De acuerdo? Covalente molecular, cuidado. Entonces, ¿qué ocurre? Punto de fusión de metálico y iónico mayor. Y ahora nos queda comparar entre estas dos covalentes. ¿Qué ocurre? Esta, lo mismo que ocurría en las anteriores, tiene puentes de hidrógeno, ya que presenta la molécula enlaces entre el hidrógeno y un átomo pequeño y muy electronegativo como es el flúor. Y esta, sin embargo, no tiene puentes de hidrógeno. Luego, esta va a ser
la D menor punto de fusión. Bueno, eso en cuanto a puntos de fusión y ebullición. Y ahora eh, os había propuesto algunas de solubilidad. Las de solubilidad ya os he dicho que es simplemente ver si son polares, se disuelven en disolventes polares y son apolares en apolares. Luego, por ejemplo, en la 3C se reduce todo a analizar si son polares o apolares. Por ejemplo, en el 3C os piden explique la solubilidad del propan 2-ol, ¿vale? Pues CH, OH, CH3. Dice el propan 2-ol en agua en función de las fuerzas intermoleculares existentes. Entonces, aquí tenemos que analizar si esta sustancia es polar o apolar. Obviamente, vemos que en cada carbono los sustituyentes que rodean a cada carbono son distintos, con lo cual los movimientos dipolares no se van a anular. Fijaros que aquí tenemos el oxígeno, tenemos el hidrógeno, este carbono, aquí tendría un sustituyente que es un hidrógeno, aquí tendría un sustituyente que es un CH3, aquí tendría un sustituyente que es OH y aquí tendría un sustituyente que sería CH3, con lo cual por geometría, dado que sus sustituyentes son todos distintos, ya vemos que el propanol va a ser polar. Luego se va a disolver en disolventes polares, ¿de acuerdo? Entonces, el agua es un disolvente polar, eso ya meterlo en la cabeza, El agua es un disolvente polar. Luego, como el propanol es polar, podemos concluir que efectivamente el propanol será soluble en agua, ya que ambas sustancias son polares. Por ejemplo, proponen también, tenemos aquí propuesto también el 5C. En el 5C nos dicen justifique cuál de los siguientes compuestos es insoluble en agua y nos proponen el CSBR. En este caso tenemos un compuesto iónico. Fijaros que es un metal, el cesio, con un no metal, el bromo. En este caso es un compuesto polar, ¿vale? Polar quiere decir que hay diferencia de electronegatividad entre sus átomos y el iónico es polar porque fijaros que en realidad está formado, como os decía en el vídeo de resumen de polaridad, por dos átomos que no pueden tener mayor diferencia de electronegatividad. Entonces es polar, luego se disuelve en agua. Los compuestos iónicos, siempre que nos pregunten, eh, se disuelven en agua. ¿Vale? En cuanto al siguiente que nos proponen, que es el C, a ver, es insoluble CCl4. Entonces, en este caso, el CCl4 sí que nosotros haríamos la estructura de Lewis, vemos que tiene 3 pares alrededor, todos los sustituyentes son iguales, podemos dibujar los momentos dipolares dirigidos hacia el cloro, que es el átomo más electronegativo, y en este caso sí que el momento total, que es la suma de los 4 momentos dipolares que presenta la molécula, sería igual a 0. En la geometría tetraédrica, si todos los sustituyentes son iguales, se anulan unos con otros, nos queda 0, con lo cual esta molécula es apolar. Luego, no se disuelve en agua. ¿Vale? No se disuelve en agua, que es polar. Luego, este sería el que es insoluble en agua. Otro ejemplo de solubilidad propuesto sería el 20D. Vale, el 20D tenemos si cada una de las sustancias del enunciado es o no soluble en agua. Lo mismo, tenemos I2,
y KO. Este es metálico. Los metales son insolubles en agua. Pensad en un anillo de plata o pensad en un hilo de cobre insoluble en agua. El óxido de calcio es un compuesto iónico formado por un átomo. Todo esto, si lo decís, mejor, formado por un átomo no metálico con un metálico. Luego es un compuesto iónico. Los compuestos iónicos son solubles en agua, son sustancias polares, es decir, que presentan mucha diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que la componen. Sin embargo, aquí tenemos una sustancia covalente formada por átomos no metálicos. Y dado que esta sustancia covalente, cuya estructura de Lewis sería así, está formada por dos átomos que son iguales, no va a tener momento dipolar. No hay diferencia de electronegatividad. Luego es una molécula apolar. Luego es también insoluble en agua. Solo es soluble en agua el óxido de calcio. ¿De acuerdo? O sea, nos pueden pedir comparar entre varios tipos de sustancia con distintos tipos de enlace. ¿De acuerdo? Luego, por ejemplo, en el 24D lo mismo. Nos dan a elegir entre 24D, nos dan a elegir entre F2, HCl, níquel, IKBr. Y nos dicen que si son solubles o no en agua. ¿Veis? Lo mismo. Entonces, esta, lo mismo, es covalente, pero al tener dos átomos iguales formando la molécula es apolar. Luego es insoluble en agua. ¿Vale? En el caso del HCl es también covalente, formada por dos átomos no metálicos, pero es polar. ¿Vale? En este caso sí que hay diferencia de electronegatividad, entre los átomos que forman la molécula. El más electronegativo es el cloro, luego tira de los electrones o atrae los electrones hacia sí. Luego es polar, luego es soluble en agua. Todo lo que sea polar es soluble en H2O. El níquel es una sustancia metálica. ¿Vale? Luego metálica no soluble en agua. No soluble en H2O. Y esta es una sustancia iónica, ¿vale? Que sí que es soluble en H2O. Y bien, ya por último, propuesta. A ver, un momentito. Y el 24, el 26. Vale, ya por último, el 26C os dan a elegir entre un montón de sustancias, 26C. Fijaros que os dicen que si hay alguna insoluble en agua. Las sustancias propuestas son el sulfuro, esta es covalente, sería una covalente polar. Si hacéis la estructura de Lewis, os queda 4 pares alrededor. Como ya lo hemos hecho, no me entretengo mucho en esto. Los momentos dipolares de una angular estarían dirigidas así, y en las angulares, geometría angular, siempre la molécula es polar, no se anulan los momentos dipolares. Luego va a ser soluble en agua. ¿Vale? Vamos con la siguiente molécula propuesta. La siguiente molécula propuesta sería el diamante. ¿Vale? Entonces, el
un diamante, está formado solo por carbono, ¿de acuerdo? Entonces es una covalente, pero solo está formado por átomos de carbono. Luego es apolar y es no soluble. Fijaros que es de lógica. Si nosotros metemos un diamante en agua, obviamente no se va a disolver, ¿vale? Luego estaría la etilamina, ¿vale? Esta es una sustancia, CH3, CH2, NH2. ¿Qué ocurre? Esta es una sustancia covalente, pero que no, en la cual no se van a anular los movimientos dipolares, ya que fijaros que los átomos, tanto el carbono este como el carbono este como el nitrógeno, tienen sustituyentes muy distintos alrededor, luego no se van a anular los movimientos dipolares, luego va a ser una sustancia covalente polar, con lo cual va a ser soluble en agua. Siempre que tengamos ya moléculas más complejas en las que los sustituyentes que rodean a los átomos son distintos, pues podemos concluir que son polares y solubles en agua. Luego nos proponen, tenía así más propuestas de lo normal, el platino. El platino de lógica podéis pensar si se disuelve en agua o no. Fijaros que es un metal y como cualquier metal no soluble, ¿vale? No soluble en agua. Y por último el cloruro de calcio. Entonces del cloruro de calcio podéis decir que es iónica, es una sustancia formada por un metal y un no metal, luego forma enlaces iónicos y como cualquier sustancia iónica, siempre pensad, ya os digo, en la sal de mesa, pensad siempre en ejemplos un poco del día a día. Son solubles en agua, ¿vale? Entonces, estos son todas las cosas que os pueden preguntar respecto a propiedades de las sustancias.